Hola, hola, buenos días a todos, a todas. Dios los bendiga hoy en esta mañana de jueves, nuestro primer jueves de agosto en el Señor. Este mes de agosto pidámosle al Señor por todos los sacerdotes que pues es esta la fiesta mañana 4 de agosto, día del sacerdote. Pidámosle al Señor por todos nuestros hermanos sacerdotes que conocemos, que el Señor los ha tomado en el caminar de gracia y bendición. Hoy jueves 3 de agosto estamos celebrando a Santa Juana de Chantal, fundadora en el año 1641. Bendiciones a todas las Juanas, a todas las... también hay Chantal, a todos en el Señor. Bendiciones en este día de gracia en el Señor. Bueno, pues Dios los colme de gracia y fortaleza. Escuchamos este canto y nos preparamos a la vida de los santos que el Señor nos da en su presencia, en su gracia. Bendiciones a todos, a todas los que este día es su santo, Santa Juana de Chantal, a los que este día es sus cumpleaños y que no llevan ese nombre. Dios los colme de gracia y bendición. Escuchamos este canto y nos preparamos a la vida de los santos. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Con todo mi corazón te adoro, Señor.
quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Juana de Chantal, fundadora en el año 1641. Esta santa fue la más activa colaboradora de San Francisco de Sales en la fundación de las comunidades de hermanas de la Visitación. Nació en Dijon, Francia, en el año 1572. Era hija del presidente del parlamento de esa región, el señor Frémaux, hombre muy distinguido y apreciado. Su santa madre murió cuando la niña tenía apenas 18 meses y toda la educación de la futura santa en sus primeros años corrió por cuenta de su padre, el cual supo encaminarla hacia las consecuencias de una gran personalidad. Cuando la niña tenía apenas unos 8 años, llegó a su casa un protestante, el cual decía que no era posible que Dios convirtiera en una hostia el cuerpo de Cristo. La jovencita le preguntó: ¿sabe usted el credo? Claro que sí, respondió el otro. Pues dígalo. Y el protestante empezó a decir: creo en Dios Padre Todopoderoso. Y en ese momento Juana le interrumpió exclamando: uy, no diga eso, no diga usted eso de que Dios es todopoderoso, porque si Dios no puede hacer que una hostia se convierta en el cuerpo de Cristo, ya Dios no es poderoso. El otro no fue capaz de responder. En el año 1592, al cumplir Juana sus 20 años, se casó con el barón de Chantal, un guerrillero militar que poseía un castillo cerca al de la familia de la joven. En adelante ella se llamaría la señora Fromion de Chantal. Su matrimonio transcurrió felizmente por 9 años y tuvieron un hijo y 3 hijas. Pero en el año 1601 el esposo salió de cacería y a uno de sus compañeros se le disparó el arma y lo hirió mortalmente. Ya moribundo, el señor Chantal hizo jurar a Juana que no tomaría ninguna venganza contra el que lo había herido, y murió santamente. Ella quedaba viuda de solo 29 años y con 4 hijos pequeños. Fue después madrina de los hijos de quienes le habían matado a su marido, y para demostrar que sí perdonaba totalmente, ayudó siempre a esa familia en todo lo que necesitaran. Por 2 años le pidió a nuestro Señor la gracia de encontrar un director espiritual que le encaminara hacia la santidad. Y una vez en sueño vio a un sacerdote alto y venerable y oyó una voz que le decía: este es. Ella no lo había visto nunca antes. Y en el año 1604 San Francisco de Sales fue a la ciudad de Dijon al predicar la Cuaresma, y Juana asintió a los sermones, y tan pronto vio por la primera vez, se dio cuenta de que ese era el sacerdote que le había sido indicado en el sueño. Por su parte, San Francisco fijó su atención en una señora de riguroso luto que le atendía muy esmeradamente su sermón, y al terminar la predicación le preguntó al arzobispo quién era tal señora.
Es mi hermana, le dijo el prelado. La mañana del y mañana se la presento. Al día siguiente llevó a su hermana Juana a visitar a Monseñor de Sales. Después, el primer día en que se encontraron, Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal se dieron cuenta de que estaban destinados a ayudarse fuertemente en la espiritualidad el uno al otro. La santa hizo con él una confesión de toda su vida y le pidió que fuera su director espiritual. Esta amistad santa la haría progresar mucho en la perfección. El personal de servicio que había en el castillo de Dijon, donde Juana vivía al lado de su suegro duro y gruñón, que lo hizo sufrir muchísimo, pero del cual ella nunca se quejó. El personal de servicio decimos cómodamente, esta señora ha cambiado como la noche al día. Desde que recibo consejo del santo obispo de Sales, ahora es mucho más amable y bondadosa. La viuda Juana se dedicó a educar a sus hijos de manera más esmerada que le era posible y administrar muy bien los bienes que le había dejado su marido y repartir cuantiosa limosna a los pobres. Había hambre y escasez en el país y cada día una gran fila de mendigantes llegaba al castillo a recibir abundante comida y buena atención médica. Ella misma visitaba en su rancho a los que estaban postrados y asistían a los enfermos más repugnantes y abandonados. Todo el número, el numeroso personal de trabajadores de su finca rezaba las oraciones por la mañana y por la noche, asistía a la misa cada domingo y recibía instrucciones religiosas cada semana. La amaban como la madre cariñosa. Su inmenso deseo era el de hacerse religiosa, pero San Francisco se oponía a ello porque primero tenía que educar bien a sus hijos. Finalmente, cuando estos estuvieron bien formados y preparados para triunfar en la vida, el santo aceptó que se fuera de religiosa, pero entonces su padre y sus hijos se opusieron rotundamente. El papá se le arrodilló llorando y suplicándole que no se alejara de los suyos, pero ella seguía incómoda en su determinación de seguir, pero ella seguía inconmovible en su determinación de seguir su vocación. Su hijo se acostó a la puerta pidiendo que tenía que pasar sobre él si quería irse de religiosa. La valiente mujer pasó sobre el cuerpo de su amado hijo y casi desmayada por su inmenso pesar, se alejó llorando y partió velozmente hacia el sitio donde iba a empezar la labor de religiosa. Todos sus parientes se alegrarán después y se felicitarán por tener de familia una religiosa de tanto prestigio y de tan grande santidad. San Francisco de Sales había preparado con muchos años de oración y meditación la fundación de la nueva comunidad de religiosas. La llamaba la hermana de la Visitación de la Santísima Virgen. El santo obispo encontró en Juana Francisca la mujer ideal para que se dirigiera a la comunidad de mujeres, y así que en el año 1610 los dos santos emprendieron la fundación de esta nueva congregación que tanto triunfo religioso iba a proporcionar a la Iglesia Católica. Esta comunidad tenía la especialidad de que recibía personas aún más graves, de graves defectos y muy pobres, con tal de que tuvieran un fuerte deseo de llegar a la santidad. San Francisco repetía que cada casa religiosa es un hospital de almas enfermas en donde acuden quienes tienen el alma enferma, pero que desean conseguir su curación espiritual. Pronto se hizo popular
el reglamento tan bondadoso y humano que el santo de Sales redactó para sus religiosas de la Visitación. Se propuso que no fuera ni demasiado duro para los débiles ni demasiado suave para los fuertes. El santo quería que la bondad, la mansedumbre y la humildad fueran las características o distintivos de sus religiosas. Santa Juana y sus compañeras se propusieron llevar a la práctica la mejor posible estos ideales del santo fundador. Para ellas y para las demás mujeres que desearan llegar a la santidad por medio de fáciles y sencillos, compuso San Francisco 3 medios formidables que han hecho inmenso bien en todo el mundo. La práctica del amor a Dios, el preferido de Santa Juana, y que lo lleva a ella a un altísimo grado de amor hacia nuestro Señor. La conversión espiritual, que son charlas que el santo le hacía a las religiosas cuando iba a visitarlas, y que la Madre Chantal y sus compañeras fueron copiando cuidadosamente. Y el arte de aprovechar nuestras faltas, que no fue redactado como libro por el santo, sino que ha sido extracto de los centenares de cartas que él escribió a las personas a las cuales proporcionaba dirección espiritual por correspondencia. Estos escritos sumados y sus libros más famosos, la introducción de la vida de devoción o Filotea, llevaron a la Madre Chantal, a sus compañeras, a un altísimo grado de espiritualidad. Su padre, el presidente Fremoy, había formado a Juana con una rigidez especial, como preparándola para terribilísimos problemas que se le hubieran presentado en la vida, y esta formación le llegó muy oportuna porque el sartal de dificultades que le fueron llegando parecían interminables. Primero fue la muerte inesperada de su esposo en tan absurdo accidente y el aguantar pacientemente por años a su suegro viejo, gruñón y cansón. Luego su hijo Celso, el cual le había preparado con tanto esmero, entró de militar, y al salir a defender la patria contra los invasores extranjeros y contra los herejes hugonotes, cayó muerto en la batalla, dejando una viuda muy joven y una niña recién nacida, de cuya formación tuvo que encargarse la Madre Chantal. Una de sus hijas se casó con un alto empleado de la corte, el cual murió inesperadamente en una epidemia, y la joven esposa, en medio de grandes angustias, murió al dar a luz a su primer hijo. En el año 1622 murió San Francisco de Sales, dejándola sola al frente de toda una numerosa comunidad recién fundada, y luego llegó la peste, que acabó con buena parte de las religiosas de su comunidad. Además de todo esto, la alta sociedad no dejaba de criticarle y burlarse de ella por haberse enterado de religiosas. San Francisco le escribía una vez: si usted se hubiera casado nuevamente con un señor riquísimo, la gente no le criticaría, pero como se dedica a servir al Creador del cielo y de la tierra, ahora sí la critican sin compasión. Ánimo, trabajar y hacer el bien incansablemente, y dejar que mueran hasta que se conviertan todos. Cuando San Francisco de Sales murió, se encargó de la dirección espiritual de Juana y sus religiosas San Vicente de Paúl. En ese santo dejó ella
el siguiente retrato espiritual. Era una mujer de gran fe y sin embargo tuvo tentaciones contra la fe toda su vida. Aparentemente había alcanzado la paz y la tranquilidad de su espíritu, pero en su interior sufría terribles pruebas, tentaciones abominables y una sequedad espiritual que le hacía sufrir mucho. La vista de su propia alma la atormentaba, pero en medio de tan grande sufrimiento jamás perdió la serenidad ni el buen genio, y todo lo que hacía por amor a Dios y por la salvación de las almas. Por eso la considero como una de las almas más santas que hayan habido sobre la tierra. Magnífico elogio hecho por un gran santo llamado San Vicente de Paul acerca de una santa admirable. En el año 1641 ya había visitado uno por uno de sus 65 conventos de su comunidad. Tenía en varios países, tenía 69 años. Le había dicho a nuestro Señor: puedes destruir, cortar, quemar todo lo que en mí y en mi vida te parezca que es necesario sacrificar para cooperar y extender el reino de Dios. Y Dios le había aceptado su generoso ofrecimiento. Extenuada y falta de fuerzas a causa de tanto trabajo y sacrificarse por la salvación de las almas, se expiró santamente el 13 de diciembre de ese mismo año, en el año 1641. El Papa la declaró santa en el año 1767. Su fiesta se celebra el 21 de agosto. Y Santa Juana nos consigue de Dios la gracia de dedicar totalmente nuestra vida y nuestras fuerzas y capacidades a propagar el reino de Dios y a conseguir la salvación de muchas almas. Bueno, pues hoy estamos celebrando a Santa Juana de Chantal, fundadora, compañera de San Francisco de Sales y seguidora de Santo Cura de Ars, que la admiró. Esposa, viuda y religiosa. Aquí tenemos bendiciones. Así que toda aquella esposa que enviudezca tiene un camino largo de gracia y bendición para hacer pues esta vida. Qué hermoso sería que esto se repitiera en cualquier mujer que por ahí, porque si tú das cuenta, tenemos más viudas que viudos, porque el hombre muy poco comparte, convive y expresa, y la mujer no, la mujer habla, expresa y convive mucho sus sentimientos. El hombre es más cerrado y eso hace que la presencia de la muerte esté más cerca. Taquicardias, sistemas, o a veces el hombre, por no saber expresar, se quiere inclinar a otras realidades de vicios. Vamos al Evangelio del día. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar. Se recoge toda clase de peces y cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran a los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles,
separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido, y allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él le dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro las cosas nuevas y las cosas antiguas. Y cuando acabó de decirles esta parábola, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy en este día que el Señor nos invita al primer jueves sacerdotal de agosto, nos invita el Señor a mirar toda la bendición que tiene para nosotros en esta palabra. Pues resulta de que Jesús nos vuelve a decir que el reino de los cielos se parece a la red del pescador que echa en el mar. ¿Y qué quiere decir el Señor en el reino de los cielos que la red del pescador se echa en el mar? Pues quiere decir que tú no puedes escoger a los amigos que hay en el empleados como tú. No los puedes escoger, ya están ahí. Son empleados. Tú no puedes escoger a los vecinos que tienes a tus costados y que ya están ahí a tu lado. Entonces la red del pescador es todo pez que caiga y tienes que saber mirar entre los buenos y los malos. Y por supuesto que los malos los dice aquí que los echa en el horno encendido. Pues aquí los malos, como un contexto real, todo pescador echa y regresa a los pequeñitos que no tienen por qué quedarse en la red, pero se atraparon. Lo saca el pescador mirando que cómo se va a vender un pez y que se le va a sacar un pez así de pequeñito. Lo devuelve a la mar porque ya habrá el tiempo en que sí lo saque. Pero en la red no podemos pescar lo que nosotros queramos. Es decir, la red se echa y ojalá caiga un atún, ojalá caiga un mero, o sea, qué ricos son los meros. Ojalá caiga una cardumen de sardinas. ¡Oh, qué sabroso! Ojalá caiga, pues qué sé yo, un buen pez. Y bueno, pues como tú no puedes escogerlos, por la cual tienes que echar la red. Y echar la red significa que tienes que socializarte con todos aquellos, sean buenos o malos. Y están en el trabajo, en la empresa, y están en la socialización de tu vecindad, y están en el caminar de tu ida al mercado y que te encuentras con gente que es agradable, con gente que es difícil. Pues ahí está el reino de los cielos, que el Señor te dice que donde está expreso el reino de los cielos es porque el rey ya está ahí. Y sí, a veces no te va a caer bien una amiga que está en tu misma escuela trabajando igual que tú, y no te va a caer bien esa maestra, esa intendente o esa directora. No quiero echar cizaña, pero así dice el Evangelio, que el reino de los cielos es semejante a la red. No puedes escogerlos. Ay, es que esta sí la quiero para mí. Esta sí quiero que sea mi compañera de trabajo. Esa maestra, con esa maestra sí voy a trabajar. Ay, con ese director mejor que... Y no se trata, y no puedes escogerlo, se trata de que tienes que seguir el ritmo en una pastoral que estás determinada, o en un servicio de retiro que estás determinado. No puedes escogerlos. Tienes que amalgamarte y tienes que unirte y después tienes que amalgamarte. Escúchalo bien. Tienes que juntarte, tienes que unirte y después tienes que amalgamarte. Amalgamarte. Amalgama.
Y cuando te haces igual a mi amalgama, te haces uno. Y por eso tienes que darte cuenta que en la red no se puede pescar lo que yo quiero, sino tengo que tomar lo que hay. Y dentro de lo que hay, escuchamos a Chantal, a Santa Juana de Chantal, que en ese momento ella pues miró, fue huérfana de madre, su padre se esmeró, ella lidió con todo eso, se casó, su esposo murió, 3 hijos tuvo, y al casarse 3 hijos, pues siguió dando lo que tenía que dar, levantó a sus hijos, se encontró con Francisco de Sales. Francisco de Sales le dijo que no era conveniente meterse de religioso hasta que los hijos no fueran maduros. Los hijos se levantaron, crecieron, se desenvolvieron, fueron maduros, decidió. Sus familiares se opusieron, sus hijos también. Ella decidió. Decidió lo que dice aquí en la palabra. Si tú quieres a tus hijos, a tus hijas más que a mí, no eres digno de mí. Si tú te quieres a ti misma, a ti mismo, es decir, tú quieres más tus pasiones, tus inclinaciones, tus vicios, pasiones, inclinaciones y vicios, te quieres más ahí, no eres digno de mí. De tal modo que cuando nosotros escuchamos esta parte, Chantal inmediatamente vio a uno de sus hijos que se cruzó en la puerta, se acostó en la puerta. Si tienes que irte, tienes que pasar sobre de mí. Pasó sobre de él con llanto y sufrimiento porque eres mi hijo, mi amado hijo. Pero tengo que saber escoger a él antes que a ti. ¿Cuántas mamás dejan que sus hijos hagan, digan lo que quieran y no escogen a Jesús antes que a su hijo? Y si su hijo dice groserías, no hay ninguna corrección, no hay una amonestación, no hay una exhortación. Entonces, pues tú no dices groserías, pero al escuchar a tu hijo, te convertiste en su cómplice. De tal manera que cuando nosotros vemos que aquí escoge, dice el Señor, en la red, escogen a los buenos y a los malos, los escoge y por consiguiente, ahí miramos que comienza un espíritu de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y de tal forma que hoy nos habla el Señor de esta forma para que nosotros pues nos demos cuenta que no vamos a escoger mi vecino. Aquí tengo vecinos que les gusta la música y también no puedo escogerlos, me tengo que acoplar a ellos. Yo quiero dormir, yo quiero meditar, yo quiero rezar, yo quiero leer. A veces también pongo mi música, pero pues es cuando estoy contando, un poco de distractor pues, pero 12, 1, 2 de la mañana y estoy. Sí me dormito, pero ya no duerme uno bien. Y en fin, no puedes escogerlos. Tienes que acoplarte, tienes que ofrecerlo y tienes que decir, aquí estoy, Señor. Y al día siguiente fresco. Yo a mí me gustaría algún día levantarme y ponerle el sonido a todo lo que quiera a las 5 de la mañana para que sintieran lo que se siente. Pero no me sale porque yo me levanto a la mañana para estar nuevamente con mi Padre, con Papá Dios, hacer lo que le agrada, su voluntad. Y bueno, pues seguimos el curso y nada pasó y seguimos en la situación. De tal manera que hoy nos habla el Señor sobre esta realidad, sobre la red del pescador, que no podemos escoger lo que nosotros queremos y ahí el Señor nos invita a ser buenos y no convertirnos en malos. Cuidado, eso depende de ti. La red del pescador un día la va a echar Jesús y esa situación significa que algún día le presentaremos cuentas de inmediato.
Así que te exhorto a tener ese espíritu abierto, esa disposición del Señor y esta apertura con su amor. Que el Señor nos colme de gracia, de bendición, nos llene con su presencia la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz jueves sacerdotal. En un momento nos vemos en el Santísimo, nos vemos en Jesús Eucaristía. Les invito para venirse a confesar, para estar a los pies de Jesús de la Misericordia y meterte a su corazón, porque Él sí te escoge, Él sí te escoge. Va a haber días en que no vas a poder escoger la persona que va a tu lado en el camión, o la persona que va de pie en el camión, no la vas a poder escoger tú. Y como huele este compadre, no la vas a poder escoger. O aquel que está platica y platica y te está escupiendo la plata, no la vas a poder escoger, y tienes que ser buena persona ahí. A mí ya me tocó eso, por eso te estoy diciendo lo que puede pasar. Nada más le hice así y entendió, y bueno, pues le dio más pena a él porque yo no me contradije, yo no le hice así. Al ver que estaba hablando con mucha euforia, porque cuando hablamos con mucha euforia, la saliva se nos sale por la fuerza del tono, y bueno, pues, y ya asumió una pena, una vergüenza, y se pasó por otro rumbo en esa situación, porque pues, tenemos que no cambiar lo que somos y seguir siendo lo que Dios nos manda a hacer, testigo de su amor. Que el Señor esté con vosotros y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz jueves sacerdotal. Bendiciones a todos.